bueno, empezar a hablar, ya que se está grabando, intentamos ir a tono fijo. A ver, la fotografía intimista, ¿ok? Vamos a hablar un poco de cuando la cámara se gira hacia nosotros, que realmente esto es como yo pienso, lo más difícil de aceptar, ¿no? Un poco aquí estaba leyendo un poco lo que está poniendo aquí, es pensar que en la década de los años 70 había dos vías en la fotografía, que era la documentalista y la fotografía, diríamos, en general social, un poco también la fotografía postmoderna, pero poco a poco hubo un segundo aspecto de una corriente de fotógrafos que es la fotografía intimista, ¿no? Aquella que fotografía todo el círculo cercano, los amigos, y después que fotografía su propia familia. Em, Me gustaría preguntaros si alguna vez vosotros habéis hecho este giro hacia vosotros, porque realmente es muy difícil porque los fotógrafos somos voyeristas y nos gusta viajar, nos gusta salir a la calle, nos gusta meternos en lugares que prácticamente no conocemos nada, y en cambio el hecho de girar la cámara hacia nosotros mismos significa un estudio sobre lo que pasa diariamente en nuestras casas, ¿no? Es ver o fotografiar a tus padres, a tu hija, a tu hermano, a tu marido, a tu novio. Es un aspecto, diríamos, que no es corriente entre los fotógrafos, y si no te obliga un profesor, pues como yo, o hay proyectos, diríamos, colectivos, que es un poco lo que se hace, en donde los fotógrafos, diríamos, son enseñados a girar la cámara hacia a su propia mirada, no es normal. No lo hace mucha gente. Yo, por suerte, un poco, debido a mis estudios en Nueva York, conocí varios fotógrafos, o nos enseñaron varios fotógrafos en donde giraban la cámara hacia sí mismos. Uno de ellos, pues, fue Nan Goldin, que evidentemente muchos de vosotros la conocéis. Hoy no vamos a profundizar en Nan Goldin porque yo creo que la hemos dado muchísimo y es un personaje demasiado conocido, sino que he ido a buscar fotógrafos que quizás no conozcáis tantos, que tratan la fotografía de una manera diferente también, la luz, la técnica, todo un poco lo que intentamos pensar, ¿no? Pero bueno, ¿dónde iba? El hecho de conocer fotógrafos americanos que me introdujeron en este giro de la cámara, porque para ellos es muy importante conocerse a uno mismo, pues hizo que yo acabase un poco también haciendo el mismo ejercicio, ¿no? De llegar a Barcelona después de Nueva York y eh, eh, justo con el nacimiento de mi hija, pues giré la cámara hacia mí y empezaron a salir cosas interesantes. Cosas interesantes porque me obligaba a fotografiar escenas cotidianas de la casa que eran vistas por mí cada día, ¿no? Y entonces el mero hecho de intentar sacar una imagen interesante de cosas que me pasan cada día delante de mí, pensé que sería un desafío, ¿sabes? Aquello que os dicen siempre, tenemos que salir de la zona de confort. Vale, ¿cómo podemos salir de la zona de confort? Bueno, pues un ejercicio que podéis hacer es el de girar la cámara hacia vosotros e intentar durante un determinado tiempo fotografiar todo lo que pasa alrededor vuestro. Es un ejercicio que muchos de los que habéis hecho cursos conmigo los habéis hecho de puta madre. La verdad, han salido cosas súper interesantes. eh, y ya no digo solamente a nivel visual, ¿no? Porque también es una cosa que a los fotógrafos es como una fotografía de terapia, ¿no? Te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a sacar retratos de lo común, y a partir de aquí creces como persona, creces como fotógrafo, y crecemos un poco también como observadores de lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Sin ir más lejos, durante la pandemia hubo un largo recorrido
y un sinfín de fotógrafos que giraron la cámara hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque no se podía salir de casa y al no poder salir de casa, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a fotografiarnos lo que hay en nuestro entorno, ¿no? O sea que fue un ejercicio muy grande para muchos fotógrafos y gracias a esto, gracias a la cámara, pues entonces muchos fotógrafos lograron salir un poco de ese miedo de fotografiarse a sí mismo. Ay, el autorretrato, ay, mi pareja, ¿qué me va a decir? Ay, ahora la gente va a ver mi casa, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos hacen mucha vergüenza, un poco nos desnudamos todos delante de la cámara por el hecho de no poder salir a la calle, ¿no? Con lo cual, es una de las cosas de la pandemia, entre otras muchas, que cambiaron socialmente el tema de la fotografía, sobre todo. Vale. Yo empiezo un poco para que veáis con algunas fotografías mías de esa época. Como os he dicho antes, gracias a un proyecto común de la Fundación La Caixa, nos llamaron como a 15 fotógrafos de todo el Estado español y nos dijeron de hacer un libro que se llamara Diarios Íntimos, ¿vale? Este libro que pues nos daban a cada fotógrafo como unas 7 u 8 páginas y durante un mes, 2 meses o 3 meses, ahora no recuerdo mucho, teníamos que hacer fotografías de lo que pasaba delante en nuestra casa, pero cada uno lo podía hacer de la manera creativa que quisiese, ¿ok? O sea, no era el mero hecho de tener que hacer fotos solamente de lo que yo estáis viendo ahora, pues de las papillas de mi hija y mi novia mirando la tele, sino que hubo fotógrafos que fotografiaban, por ejemplo, había un fotógrafo gallego que cogía las bragas de su mujer y las colocaba en diferentes espacios y árboles de la vida, ¿no? Entonces, para él, su diario íntimo era fotografiar estas bragas en diferentes espacios. Os lo digo porque era muy gracioso, cada uno interpretaba. O otro fotógrafo que invitaba a la gente a cenar y en el visor de la pantalla de la puerta, de abajo, sabéis que antes había unos visores y salía una pantalla, pues él fotografiaba a toda la gente que invitaba a cenar. Otra manera de fotografiar tu diario íntimo. Y así sucesivamente, cada fotógrafo iba inventándose maneras de fotografiar su vida íntima. Unos, diríamos, de una manera más conceptual, otros más fotodocumentalista. En este caso, yo opté por aprender a fotografiar lo que veis ahora, ¿no? Pues una niña dándole papillas y la madre mirando la tele. Una escena típica, clásica, que todos hemos vivido de una manera u otra, sobre todo los que hemos tenido hijos, que es esta tal cual, ¿no? En plan, en aquel momento la niña mira hacia mí y la madre pues le puede meter la cuchara en el ojo tranquilamente. O sea, son cosas que pasan en la vida diaria. Entonces, la fotografía íntima es interesante porque el fotógrafo ya no necesita recorrer un país de una punta a la otra para mostrar una sociedad, sino que elige quedarse junto a su círculo de conocidos, de amigos, de familiares y entonces registrar con la cámara esos momentos más privados, más íntimos. Aquí hay una cosa muy importante que es cómo iluminamos estas escenas, ¿vale? Eh, mm, Sería la fotografía íntima, tal como dice la palabra íntima, necesita una luz íntima, ¿ok? De una luz que nos dé esa sensación de que solo nosotros podemos provocarla, esa luz. Aparte es interesante también hacer ese ejercicio porque fotografiando nuestro círculo más cercano entendemos por dónde vienen las luces, ¿ok? Los espacios los dominamos mucho mejor, es decir, sabemos por dónde entra el sol por la mañana en nuestra casa y sabemos por dónde se pone el sol. Si no entra el sol, pues no entra. Sabemos dónde están los puntos de luz, con lo cual el hecho de fotografiar de una manera íntima nuestros espacios nos hace reconocer también las luces de donde vienen, las texturas, los momentos, ¿no? Cómo son nuestros espacios, la cocina, el donde duermes, el comedor, donde pondría la cámara. La pondríamos abajo,
Es decir, nos da mucho más tiempo que la fotografía de calle de intentar buscar ángulos nuevos, ¿no? Experimentar, diría yo. Es algo que a mí me gusta mucho que lo entendáis. Experimentar es jugar exactamente con la fotografía y a partir de ahí jugamos. Yo recuerdo un autorretrato de un alumno nuestro, el Pep Gold, que metió la cámara detrás de la nevera, ¿no? Y entonces tú cuando abres la nevera el autodisparador se abría y se veía su cara pues buscando diferentes cosas de dentro de la nevera, ¿no? Pues era una manera de experimentar con la cámara porque tienes todo el tiempo posible para hacer este tipo de cosas, cosa que en la fotografía de calle no nos pasa. Entenderéis que un poco en la calle no podemos empezar siempre un poco a mover las cosas y tal porque todo es mucho más instantáneo. Vale, otra cosa que se aprende, ¿vale? De la fotografía es que entras en diversas disciplinas artísticas, ¿no? Como podéis ver aquí, esto es un plano detalle de mi hermana cuando estaba de 2 meses embarazada y se me ocurrió hacerle esta fotografía, pues otra vez tan íntima, ¿no? A ver, pensar que estáis viendo diapositiva, color de los años, ¿qué os diría? Esto es de 1993, 94, ¿no? Estamos hablando hace muchos años. Cuando yo aún giraba la cámara hacia mí mismo. Y entonces se producen fotografías como esta que veis, ¿no? Una mano posada en la barriga, que intuyes un poco que es una persona pues, que es muy viajera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un recurso técnico nuevo que a mí me interesaba mucho experimentar. Es decir, cuando venimos de la calle y estamos siempre buscando ese clic, ese instante, esa historia, el hacer esas fotografías en casa, yo creo que nos balancea muy bien el equilibrio un poco que tenemos los fotógrafos de esa necesidad de ir afuera y esa otra necesidad de fotografiar justamente aquello que nos rodea, ¿no? Y buscar planos tan bonitos o como este que estáis viendo, que a mí me encanta también. Eh, Aquí dice, el mundo había vivido horrores, pero quedaba una esperanza en la humanidad. El fotógrafo salía a la calle a registrar personas en medio de su sociedad y en este caso con una mirada no optimista, sino mostrando las personas ensimismadas, indiferentes, la soledad, de estar en medio de un lugar lleno de personas. Pero finalmente con la fotografía íntima, con el intimismo, el fotógrafo deja de salir a la calle y el fotógrafo encuentra todo este universo entero en el living de vuestra casa, ¿no? Y esto es un poco lo que os estaba intentando decir. Tenemos otra foto aquí de mi hija Asha. No sé, ahora no me digáis dónde es. Quizás es un viaje de estos que hicimos de familia, ¿no? Pero fijaros en la luz, en el gesto, en el encuadre tenemos el primer término de una persona durmiendo y ella está intentando no hacer ruido. Esta foto evidentemente está hecha, yo estoy posicionado al lado de la persona que está durmiendo, entonces cojo la cámara y en el momento justo que hago la foto. Hay una luz íntima también, otra vez, muy, muy, muy cálida, muy interesante. Y a partir de aquí, pues ya haces un instante, ¿no? Creas un instante súper íntimo en un momento, en un clic. Entonces, es curioso, ¿eh? Porque esta foto mm, ni la había visto nunca y preparando un poco esta charla ha salido y he pensado, wow, qué bonita esta imagen de mi hija. Y se la envié el otro día y la tía flipó. Digo, hostia, ¿dónde es esto, no? Es verdad que también intentamos documentar todo lo que es el crecimiento de nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque la fotografía íntima es un proceso de largo recorrido. Podemos estar años y años y años fotografiando a nuestros seres más cercanos y vamos viendo la evolución un poco de cada uno, el crecimiento, ¿no? Tanto físico como personal, como íntimo, ¿no? Entonces es muy interesante hacer esto. Bueno, son fotos estas que he ido recuperando.
como os he dicho, técnicamente ampliaban mi capacidad técnica. Aquí ya utilizo el flash con baja velocidad para retratar a mi padre, a mi hermana. eh, Ver también, es que claro, estas fotografías ahora cuando las vemos en mi casa, cuando a veces cuando nos reunimos la familia en Navidad, las vuelvo a pasar ahí, bueno, ahí provoca emociones, ¿no? Mi padre ya no está, mi hermana pues ahora tiene 20 años más que aquí, el niño que está ahora entre los brazos de mi padre tiene 25 años, ¿no? O sea, todo ha cambiado. Los muebles, algunos ya no están, algunos se rompió, con lo cual este es un, el fotografiar un poco tu entorno te hace también un poco viajar en el tiempo, guardar la memoria, y esto yo lo encuentro súper interesante como fotógrafos hacer que vayáis haciendo este ejercicio. A ver, todos sabéis ya un poco que en Estados Unidos ahora está de moda el rollo Instagramer de hacer una foto cada día y publicarlos y hacer grandes recorridos, ¿no? Yo voy más dentro del fotodocumentalismo, para que me entendáis. Documentar vuestra vida sin más, sin grandes ápices de querer lograr premios o no, sino sin más, ¿no? Es mirarse uno mismo, mirarse al espejo, ver cómo crecéis. Y después esto, este juego de encuadres, de, de llevarte la cámara siempre contigo. Ahora con las cámaras, con los son móviles es diferente la historia, pero me gusta un poco el encuadre, experimentar entre las piernas del padre y, y hacer esta foto, ¿no? Imaginaos ahora el chaval este que debe tener veintitantos años también, si ve esta foto dirá, ostras, madre mía, Jordi, ¿qué hiciste, no? Esta es una foto también que, bueno, me gusta mucho. Yo creo que algunos la habéis visto. Es mi hija Asha el día que tenía una actuación no sé si era el Liceo o en el Teatro Nacional de Barcelona antes de salir, y tiene pues una luz súper pictórica, muy de Vermeer, muy flamenca, la mirada de ella, o sea, es un clic, es un clic. Y yo creo que alguna vez lo he comentado, pero un día me acuerdo que fui a las oficinas esas de ese edificio de la Caixa tan horrible que está en la diagonal, ese edificio grande que parece como un enjambre de abejas. Y en la planta 16 teníamos una reunión con los de la Caixa para hacer, diríamos, un proyecto sobre enseñar fotografía a la gente mayor. Ok. Y entonces entre las mesas había la foto de mi hija colocada encima del ordenador de una mujer que estaba escribiendo, que trabajaba ahí. Y claro, yo le pregunté, ostras, qué fuerte. Esta foto es mi hija. Dice, ah, sí, tú eres el padre, eres el fotógrafo. Dice, sí. Dice, qué fuerte. Pues claro, como había salido en un libro de la Fundación La Caixa, que os había dicho antes, de diarios íntimos, le gustó tanto la fotografía que ella pues la fotocopió y se la colocó encima del ordenador porque le daba buen rollo. Y yo me quedé alucinado, ¿no? de esta anécdota. Es decir, que las fotos íntimas también viajan y ahora más que nunca. Pero bueno, es un poco que sepáis la historia detrás de esta imagen que tenéis aquí. Vale, dicho esto, vamos un poco ahora a ver fotógrafos un poco que no conocéis o que, bueno, yo desconocía y que gracias a estas charlas, como digo, aprendo de la fotografía, aprendo de otros fotógrafos, y entonces es como cuando me excito, diríamos, porque estoy enseñándoos algo nuevo, ¿no? Y vosotros imagino que también. No sé si conocéis a este fotógrafo, se llama Larry Sultan, y el título de su trabajo, o su proyecto, evidentemente se llama Fotos desde casa. No diríamos que es un título muy original, pero sí que nos sitúa en una franja, diríamos, de la etapa americana de Ronald Reagan, en donde, en donde pues los padres de este hombre
vivían o tenían un tipo de vida muy parecida a la del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces el fotógrafo decide ambientar un poco esa época de los Estados Unidos, estamos hablando de los noventas, en donde fotografía a su familia, a sus padres, ¿no? Él dice, en el vacío que es el suburbio americano, la mirada tal vez por necesidad se vuelva hacia el interior doméstico. El drama familiar, la luz, el sol, del sol lánguida, las formas en las nubes, los dibujos en la alfombra, los pliegues de una cortina, es verdad, ¿eh? Todas estas cosas. Un reflejo en una ventana, estos micromomentos, mucho más que el surrealismo, opresivamente vacío que los contiene, se convierten en el mundo estético del habitante de los suburbios. Es verdad esta cosa que estáis leyendo, y es que muchos de los fotógrafos americanos de los años 60, 70 sobre todo, de los 70 hacia los 90, que es cuando nace la fotografía intimista, fotografiaban los suburbios, fotografiaban no sus entornos, sus familias, no eran fotógrafos que viajaban. Tenéis ejemplos de grandes fotógrafos como Saul Leiter, como eh, otros más, ¿no? Eggleston también, fotógrafos americanos que no salían de su propio barrio, o sea, se quedaban exactamente a 4 cuadras y fotografiaban todo lo que pasaba en sus propios barrios y en sus casas, ¿no? Con lo cual, ese, diríamos, es el nacimiento del fotógrafo que mira hacia su entorno y que no necesita hacer como Cartier-Bresson o como Robert Frank, ¿no? Miles y miles de kilómetros para explicar el mundo, sino que lo hace desde un entorno más cercano. Es verdad, ¿eh? Sí, y esto siempre me lo han dicho los grandes fotógrafos, ¿no? El día que aprendas a fotografiar tu entorno más cercano es cuando te convertirás en un gran fotógrafo. Y empieza por aquí y después ves creciendo. Empieza desde lo más local hasta lo más global, ¿me entendéis? Desde menos a más. Y entonces a partir de aquí empiezas a abrir y abrir y abrir mucho la mirada. Y esto es cierto, ¿eh? Vale. Vamos a meternos en la vida de Larry Sultan, ¿no? Que documenta, como os he dicho, el sueño americano. Toma fotografías de sus películas caseras de 8 milímetros y a partir de aquí empieza a sacar imágenes glamurosas y glanurosas, diría las dos, de su infancia para después pasar a fotografiar el estilo de vida muy, como podéis ver en la imagen, de Ronald Reagan. Es decir, una pareja entrada en los 80, 70, 80, ¿no? Y pues con imágenes muy, muy interesantes como estas, ¿no? Eh, he puesto estas imágenes porque, repito, no las había visto, o sea, no tenía constancia del nombre, evidentemente Larry Sultan siempre sale en todas las búsquedas que haces de fotógrafos intimistas, pero no me había detenido a ver estas imágenes, a ver cómo este fotógrafo las intentaba solventar y me parecen absolutamente divertidas, ¿no? Cómo las ha sacado, combina muy bien la luz, combina muy bien la cotidianidad del padre jugando a golf dentro de su casa, es una escena totalmente fantástica. La tele encendida, evidentemente, ¿no? Y aquí ya podemos ver un poco los aparatos, el lugar, el look, cómo va vestido también, ¿no? Como si estuviese en el jardín de su casa, pero no, está dentro de su casa. O sea, es como dice él, dice, detener el tiempo y está en el deseo de tomar fotografías literalmente. Quiero que mis padres vivan para siempre. Ese deseo que tiene el fotógrafo de documentar la vida de sus padres para que sean eternos, ¿ok? Esto es muy común en los fotógrafos, sobre todo de diarios íntimos. Eh, no sé, por eso existe la fotografía. Yo me he encontrado en la vida, y os debe haber pasado, con gente pues que no ha tenido padres con cámara o sus padres pues no eran fotógrafos y entonces tienen un bagaje, diríamos, del pasado, son muy corto. O sea, hay mucha gente que no tiene documentado su pasado eh, y más de lo que nos podemos creer, ¿no? Y cuando
todas las relaciones, por ejemplo, que yo he ido teniendo, como he ido siempre documentando todo lo que pasaba al lado, pues ahí te tiene un bagaje de fotografías inmenso, ¿no? Todos mi familia, sobre todo, y exnovias. Y ahora se pierde, yo creo, ahora un poco con el móvil, porque ya no tenemos ese deseo tanto de documentar. En el 91 hace esta gran fotografía que se llama Empty Pool, ¿no? La piscina vacía. Y entonces vemos al padre de Larry Sultan de pie, sin camisa. Estamos analizando esta imagen, ¿no? Mirando hacia una piscina vacía, más gris y más delgada que en fotografías anteriores. El padre, diríamos, ya ha hecho una evolución, está más delgado. Entre ella intuimos lo que son palmeras, casas idénticas que salpican un paisaje verde y cuidado. Los espersores tallan con unas columnas de agua. Es una imagen, diríamos, de un hombre acercándose al final de su vida, acercándose, diríamos, hacia el abismo, ¿no? Y todo esto, pues, encuadrado con esta colchoneta azul, con esta toalla azul también, muy interesante también. Fijaros desde dónde está hecha la imagen. Estamos dentro de la casa, es decir, el fotógrafo se sitúa de una manera mucho más voyerística, ¿ok? Ya no es aquella foto tan sincera como esta, en donde el plano es totalmente directo, sino que un poco a poco el fotógrafo va adoptando una mirada a través de las ventanas, a través de los espacios, reencuadrando también un poco las escenas, ¿no? Para que no sean tan nítidas, ¿no? Y entonces cuando, diríamos, va separándose un poco del objeto, ¿no? Es un poco cuando, como dice aquí, cuando el hombre llega al final de ese abismo, el fotógrafo también coge como una distancia. Fijaos también técnicamente, ¿no? La utilización del flash en muchas escenas. ¿Eh? Es lo que os decía antes, ¿no? Al tener escenas en casa constantemente, puedes utilizar muchos métodos técnicos que te sirvan para hacer experimentos también con la cámara, para jugar, para utilizar diferentes encuadres, para probar lo que son elementos técnicos como el flash retenido, la fotografía en movimiento, es decir, jugar, ¿no? El hecho de poder hacer fotos cada día en casa nos permite este tipo de escenas. Y este tipo de cielos, ¿no? El tiempo juega a favor nuestro constantemente cuando estamos haciendo este tipo de fotografías. Y esto es un poco lo que yo valoro más en la ejecución, un poco del mensaje que queréis dar, ¿no? El tiempo. Eran los años de Reagan, como dice aquí, y cuando los conservadores resurgidos utilizaban la imagen y la institución de la familia como símbolo inspirador, se quería perforar la mitología de la familia y mostrar lo que sucede cuando nos dejamos llevar por las imágenes del éxito, ¿no? Y estaba dispuesto a utilizar a su familia, a mi familia, para demostrarlo, ¿no? Es verdad, ¿no? Esta imagen que vemos tan pura, tan sencilla, tan directa, ¿no? De este hombre sentado en la cama antes de ir a una convención, pero con detalles de la bata de él detrás, con la cama semideshecha, ¿no? El papel de la habitación. Es una imagen tremenda, tremenda, no sé, a mí me encanta, ¿no? Es tan directa, tan sencilla, cómo describe perfectamente el hombre americano de esa época, de los años Reagan, ¿no? También. Eh, Fascinante, no sé, es una foto que me habla mucho del personaje y otra vez, fijaros, ¿no? A nivel técnicamente con el flash, que no molesta, sino que es un flash, diríamos, muy, muy sutil, ¿vale? Para que me entendáis, no ilumina toda la casa, sino que ilumina al personaje. ¿Ok? Y porque lo que nos interesa del fotógrafo es ver cómo fotografía. Espectacular foto está también. Esos periódicos interminables que teníamos en Estados Unidos y en Inglaterra también. No sé si en Brasil también eran tan grandes, pero imagino que sí. Oye, Eddie me dice que sí. Pero me encantaba, porque no sabías después cómo doblarlos ni cómo
y cómo dejarlos más pequeños, pero todo, era todo un arte el doblar los periódicos grandes y las fotos también ocupaban gran parte de los periódicos. Y esto era un placer, sobre todo, sobre todo los diarios británicos me encantaban porque las fotos a veces eran doble página, ¿no? Bueno, pues esta escena tan real, tan íntima, ¿no? De una persona leyendo el periódico, esto hace que después cuando salgáis o salís a la calle a fotografiar, se os quedan interiorizadas estas imágenes, ¿no? Y entonces os da mucha más habilidad, y esto es un consejo que os doy, ¿no? Porque esta escena que la veis aquí, después la veis en Nápoles o en La Mina, una señora leyendo el periódico, ahora es más difícil, ¿eh? Pero te acuerdas de que la has hecho y entonces la vuelves a realizar, ¿no? Esto es interesante porque mm, reproducimos, sin ir más lejos, escenas que hemos visto en casa. O lo mismo puede pasar si una persona que estás en La Habana o en cualquier barrio, ¿vale? Y te invita a su casa, si habéis hecho este ejercicio previo de fotografiar a vosotros mismos, tenéis más armas para entrar en una casa de un desconocido y empezar a fotografiar, porque ya tenéis las luces dominadas, tenéis muchas cosas que habéis hecho durante muchos años, ¿no? En vuestra casa, ¿no? Con lo cual, repito, es un consejo que os voy a ir dando, ¿no? ¿Qué pasa cuando fotografiamos nuestro entorno? Em, Escenas que a lo mejor pueden ser muy sencillas y decimos, wow, no son interesantes, eh, son más interesantes, ¿no? El momento este de la siesta, de este hombre que hemos visto sentado en la cama, ¿no? Y que vamos conociendo poco a poco también, ¿no? Es un momento también súper dulce. Em, Quizás está un poco ficcionado, quizás podemos pensar que el fotógrafo le dijo cierra los ojos, pero quizás no. Es igual, esto no importa, ¿no? Lo que importa es un poco la sensación que nos da y cómo nos habla también a nivel de clase social del personaje en sí, ¿no? O sea, súper interesante, ¿no? Como las fotos. Y repito, fijaros en el estilo, en la utilización de los colores también y la cercanía que hay de él con sus padres, ¿no? Fantástico retrato de su madre, súper íntimo, súper de fotografía americana, ¿no? Qué interesante el nivel de tratamiento, de color, de textura del grano, bueno, yo diría que lo tiene todo, ¿no? La secuencia esta sin primeros planos que nos molesten, sino todo súper nítido, súper sencillo, en donde puedes fijarte en los detalles, en la moqueta, en el cojín, en los enchufes, en los cuadros que han comprado, en la pintura de la puerta y de la pared, por favor, ¿no? En plan, ¿de dónde han sacado este verde, no? Que me lo dices, que fijaros que va con el tono de la alfombra, ¿no? O sea, lo tiene todo. Y hasta el vestido de ella también tiene el tono verde, ¿no? O sea, es que se ha vestido realmente para esto, el espejo también. Bueno, yo vi esta fotografía para hacer la charla de hoy y dije, y ya solo con esta foto ya el ojo se me fue un poco para enseñaros este fotógrafo, ¿eh? O sea, eh, tal cual. Vale. Dice, no es necesario crear una ficción para crear un misterio. Correcto, ¿no? Los misterios son elusivos porque están muy arraigados en la vida diaria. Y eso es lo que le interesaba a Larry. Larry Sultan. Es que después vamos a ver otro Larry. Esperaba que al centrarse en la vida diaria pudiera capturar algo misterioso que estuviera fuera de la vista. Cuando tomas la vida con calma y miras entre esos grandes eventos que crees capturar, ves las cosas que la gente vive todos los días. Y eso es lo que realmente llega al corazón. Eso es lo conmovedor, lo misterioso, el desafío. Si buscabas algo misterioso, nunca lo encontraría, pero sí simplemente siguiendo concentrándome en lo que resultaba interesante y aparecería, ¿no? Y eso es lo que sucedió con Pictures from Home. Todo lo que habéis visto en estas fotos, hay muchas más, es un libraco que es inmenso, pero muy interesante, todas estas imágenes de este hombre. Vale, mm, hemos visto
Larry Sullivan, y ahora nos vamos a otro Larry, que es Larry Clark. Creo que muchos de vosotros lo conocéis, eh, por ser, diríamos, uno de los primeros fotógrafos intimistas en la vida americana, pero después fue director de cine, hizo películas muy interesantes en los años 90, como Clerks, y como otras películas. O sea que es un personaje que se mete, diríamos, en los barrios de, de Nueva York y fotografía exactamente, pues, los jóvenes, ¿no? Coge una franja, diríamos, de edad entre los 14 y los veintitantos. Con lo cual, y todo esto a través de la llegada de las drogas en Estados Unidos, con lo cual diríamos que es el padre, diríamos, de la fotografía intimista en Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que enseñarlo. No se he puesto en Golding, pero sí, sí a Larry Clark. ¿Por qué? Porque mirar, ¿no? Porque ya observar una foto de este hombre es decir, justo también dónde pone la cámara. Fijaros en el estilo cinematográfico que tiene, porque es muy interesante el hecho de que él después ya fuese director de cine, y hay un montón de películas de Larry Clark que seguramente algunas las habréis visto, y si no, pues os las recomiendo que las veáis. La más famosa creo que se llamaba Kids, en los años 90 también, que retrata un poco, es diríamos, un seguimiento de lo que él había hecho en fotografía, pues lo hace en película, ¿no? Pero, sí, estamos en blanco y negro, estamos en unos años 60 70. eh, es el fotógrafo que abre por excelencia la cámara dentro de sus entornos, ¿no? Clark estaba en una posición privilegiada para documentar esos momentos tan difíciles. Había crecido en los 50 y a principios de los 60 ya había aprendido a usar la cámara, ayudando a su madre en el negocio de retratos comerciales de familia. A los 16, Clark y sus amigos comenzaron a usar Valo, un inhalador nasal de venta libre que, cuando se usaba de forma incorrecta, liberaba una potente dosis de anfetamina. Entonces, lo que hace el fotógrafo, imaginaos, ¿no? Ya con 16 años empieza a retratar a todos sus amigos que tomaban estas drogas, con lo cual las imágenes son tremendas, súper íntimas. Fijaros esta imagen de este tío así agarrándose la cabeza, pasando su subidón o desesperado, ¿no? Pero eh, mm, dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Hay dolor en esta imagen, hay, no sé, hay muchas cosas que nos pueden transmitir, y la imagen en sí es súper sencilla, ¿no? No hay más que un chaval recogiéndose la cabeza, pero qué interesante, qué intensa es esta imagen solamente ya viéndola, con los dedos entrecruzados, la nuca, ¿no? El desespero. Hay otras más divertidos. Eh, Sale un libro en los años 70 que se llama Tulsa. Esta es una obra, diríamos, muy importante en la historia de la fotografía también, por su innovación, ¿ok? Expuso expuso este fotógrafo la adicción a los opioides que había en los suburbios de Estados Unidos. Hasta ese momento era como no se quería saber, y se confronta, diríamos, a estas personas que ocupaban casas donde había armas, sexo, robos, crimen. Era parte de la vida subterránea de su entorno. Y él lo fotografía muy bien, muy interesante, muy íntimo, ¿no? Fijaros, el peinado de ella, de momentos de pincharse, como tan normales, prácticamente hace una fotografía interesante, bella, poética, o sea, con la luz cayendo en el peinado de ella, o sea, nada de utilizar un plano muy cercano, ¿no? Sino que se utiliza el encuadre para enseñárnoslo todo desde una visión mucho más fotográfica. Em, Súper interesante esta imagen también, porque no es nada sensacionalista, al contrario, huye.
huye y si no la intuyes, si no la empiezas a leer, no dices, ah, bueno, vale, qué guapos están, ¿no? Fotografías tan normales como fotografiar a una persona hablando por teléfono mientras está fumando. Eso es un poco lo que me gusta de la fotografía intimista, ¿no? Esos momentos que son tan y tan corrientes en nuestras vidas eh, pueden ser exactamente fotografiables por otra persona, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué coño hago fotografiando a un tío hablando por teléfono? Pues es interesante, interesa. El hecho, otra vez, ¿no? De fotografiar escenas que ves y repites continuamente, hace que tú después, cuando encuadres, ya busques ese espejo que veis ahí al fondo y ponéis el sujeto reflejado en el espejo. Esto lo encuentro fantástico, ¿no? Porque ya quiere decir que domináis perfectamente el espacio de vuestros interiores, ¿no? Y entonces conocéis la casa, conocéis los encuadres. eh, Esto es lo que mm, diríamos es interesante de la fotografía intimista. Vale, no he querido alargarme mucho con Larry Clark porque, bueno, con 4 o 5 fotos, como hemos visto, ya tenéis suficientemente. Vamos a ir a otro fotógrafo, el tercero ya, y vamos avanzando, que tampoco conocía mucho y que es muy, y muy, y muy bestia, y muy divertido también, porque se llama Richard Billingham, ¿no? Y fotografió pues a sus padres, pero bueno, como podéis ver, su padre es un alcohólico total, es un tío que es un cafre de la hostia, que no para de beber. Y fijaros en esta imagen del gato saltando encima de él que la clava. Es que es brutal, señores. Es que es una foto que la encuentro divina, ¿no? De estar ahí, ¿no? Y bueno, se ve que el autor le valió acusaciones de sensacionalismo y el autor dice, no, no, si yo soy realista, ¿no? Pues qué bueno, porque ya veréis técnicamente cómo avanza este fotógrafo, ¿eh? También con flash, pero bueno, es una... Me ha encantado, me he reído. No me he reído un poco por la situación del padre, porque evidentemente estás viendo a un alcohólico totalmente en fases diferentes, ¿no? El tratamiento, cómo juega. Cómo juegan los momentos íntimos también, ¿eh? A ver, son una crónica de una década turbulenta de los miembros de la familia Billingham, ¿no? Residen en un apartamento destartalado, en un bloque de pisos de la ciudad de Carley, y la figura da el título al libro. Es el padre flacucho, alcohólico, que se dedicó a la bebida y después de que lo despidieran de su trabajo como maquinista, ¿vale? Ya nos podemos imaginar la vida de este hombre. Fue maquinista, lo despiden y entonces se empieza a beber y el hijo lo que hace es retratar la evolución y la relación del alcoholismo, del alcohol y la adicción con su padre, ¿no? O sea, poneros en esta situación es fuerte, ¿no? Ya el realmente empezar a hacer una historia así. Os he puesto este díptico para que entendáis un poco el espacio, ¿no? Porque tenemos muchas fotos interiores, pero también es bueno ver las fotos en donde viven, en los barrios donde viven, ¿no? Y entonces, bueno, me ha gustado un poco jugar con este díptico que me ha venido un poco perfecto para enseñar el entorno de este señor. Fijaos en las sábanas también, ¿no? Como medio arrugadas, lo que decía, las texturas de las casas. Esta es la mujer. eh, Fijaros, técnicamente otra vez, estamos con la utilización del flash. eh, Curioso, ¿no? Que estábamos diciendo que las luces íntimas son aquellas que nos gustan ver en las fotografías. En cambio aquí el flash nos va muy bien, ¿no? Porque nunca sabemos las luces de casa, ¿no? Y ahí vamos, vamos a ir viendo el trabajo iros fijando en las fotos, iros fijando también en los momentos que fotografía el fotógrafo, porque vale la pena un poco ya que yo me calle un poco y que veáis estas fotos, ¿no? Aprovecho para hacer un trago de agua.
Bien, este momento de ella con el cigarro, el padre jugando, esa luz de la ventana, también como nos ayuda. Y creo que hay un toque de flash también en la ropa del señor, porque si no, no llegaría tanto la luz. Muy interesante. Repito, hay fotógrafos que utilizamos también, yo lo hacía cuando, como vivíamos en techos muy bajos, si el techo es blanco, que es lo que acostumbra pasar, rebotamos el flash hacia arriba y hace como ¿sabes? Una perpendicular de 60 grados y baja, y entonces provocas luces muy interesantes en la casa. Esto, creo que debemos de volver al flash. No sé, es un pensamiento que me viene ahora, lo he utilizado muy poco, pero... eh, ahora, para jugar, ¿no? El flash rebotado es un instrumento muy divertido. Bueno, ya veis el padre, el hombre, flash directo. Es una técnica muy también utilizada por Nan Golding, ¿eh? O sea que cuidado porque hablamos de fotógrafos que siempre están utilizando el flash en sus casas. ¿Por qué? Porque quizás no hay la luz suficiente o no tenían la iluminación que debían, ¿no? Em, Aparte también utilizando escenas muy cinematográficas, ¿eh? Fijaros en esta escena de una escena tan sencilla de encender un cigarro de su mujer o de su, no sé, de un familiar suyo, ¿no? La calidez que le da el mechero, las paredes un poco que ya empezamos a reconocer de la casa, los pósters, o sea, muy interesante también. Bueno, el personaje va envejeciendo poco a poco, claro. O sea, lo bueno de estos proyectos largos de largo recorrido, como hemos visto antes, es que crecen y tú vas fotografiando todo lo que va pasando a tu lado, ¿no? La mujer esta que estaba en el sofá antes tan lánguida, ahora ya ha avanzado con sus vestidos, y la escena está tan cotidiana, diríamos, de dar los huevos duros a él, el gato, el perro también. eh, Son retratos, como dice aquí, sin adornos, ¿no? Eh, bueno, algunos críticos se quejaron de su aparente ingenuidad. Estoy flipando con esto. Sus fotografías eran una mera casualidad, el resultado afortunado de las desafortunadas circunstancias de su nacimiento, pero la crudeza, y la inmediatez de las imágenes eran difíciles de negar. Un año después de la publicación del libro, una selección de su obra se incluyó en la histórica exposición de Sensation del Royal Academy of Arts, ¿no? Y le valió el premio de la fotografía Citibank, ¿vale? Bueno, esto es lo que pasa siempre con muchos fotógrafos, ¿no? Se les acusa de sensacionalistas, etcétera, etcétera, y después tienen ese valor documental que tanto nos gusta, como una escena como esta, de ella fumando y haciendo un puzzle, ¿no? O sea, fantástica también, con todos los colores, con toda la vida, sus tatuajes también, el vestido de colores, o sea, magnífica escena también. Y aquí ya empieza el fotógrafo este, fijaros, ¿no? El movimiento de la cabeza de su padre. Qué bonita esta foto, interesante por sus coloridos rojos, ¿eh? O sea, me encanta. O sea, la iluminación también natural, movimiento borrosa, la fotografía es borrosa totalmente, pero la cara de gamberro que nos saca de su padre es fantástica. Eh, Esta evolución, ¿no? De la fotografía hacia ir a un tipo de fotografía más granulada, más borrosa, sin utilización del flash también, quizás es una evolución de la mirada del fotógrafo, ¿eh? Que sabemos nosotros, ¿no? Cómo iba evolucionando, pero muy bien. Flash directo, que fijaros, ¿no? Técnicamente te permite fluir y hacer fotos con fallos sobre una fotografía sobreexpuesta que dirías, hostia, nunca la pondría en ningún álbum y la descartaríamos, en cambio, que va, funciona de puta madre, ¿no? En la puerta del ascensor, totalmente quemada la foto por un fallo de diafragma o por lo que sea, ¿no? Pero es una relación, es un instante de esa pareja de amor,
de un beso consentido, claro, claro, entre ellos dos, ¿no? Es muy interesante esta foto. Y después me encantan estas fotos tan sencillas también, que normalmente siempre son al final o al principio de los libros, narrativamente hablando de estos fotógrafos, con ese detalle del flash, sin esconderlo, ¿no? De una veracidad absoluta, ¿no? En donde podemos ver cómo el flash rebota en la ventana y tenemos iluminada toda la ventana con todo la pared desgastada. Mil detalles que podemos intuir aquí son fantásticos. A mí me encantan esto. De verdad, recuerda otra vez mucho a Nan Goldin, pero funciona muy bien. Vale, nos vamos, dejamos un poco los fotógrafos americanos, ¿vale? Y hacemos ya una última mirada a algún fotógrafo europeo. Para mí uno de los grandes, Jonas Bendiksen, noruego, creo que es o sueco. Y se ve un poco que Magnum les propuso un proyecto que se llamaba Home, y es un fotógrafo muy documentalista. Este hombre ha ganado premios por fotografiar las cápsulas rusas que dejaban las cápsulas rusas caer en las montañas, y el tío había ganado muchos premios con estas imágenes, etcétera. Después también ha hecho fotografías sobre la verdad y la no verdad. Es un fotógrafo muy interesante que os recomiendo que lo seguís también, ¿eh? Y bueno, pues él hace un proyecto que se llama Home, y bueno, pues nos retrata la intimidad otra vez, más feliz, sin tanta. No vengamos del alcoholismo ni de las drogas que hemos visto anteriormente. Son fotografías mucho más sinceras del norte de Europa, en donde busca otra vez diferentes encuadres, ¿eh? O sea, el fotógrafo se intenta retratar circunstancias, religiones de la vida, entre ellas el dolor, el no dolor, pero son fotos muy directas, que nos remiten. Mira, esta típica imagen es muy íntima, ¿no? Diríamos, esta fotografía del pie del niño, eh, borroso, no sé. Huimos un poco de la fotografía que hemos visto de los Larrys, sin ir más lejos, y en cambio nos volvemos a una fotografía más trabajada, con reflejos, con recursos técnicos más variables, ¿eh? Fijaros la gran diferencia de estilos entre unos y otros, ¿eh? O sea, intentar pensar en momentos mucho más, diríamos, cotidianos, diríamos, que antes, que veíamos la foto de nuestros seres queridos, ¿no? En situaciones, diríamos, diferentes. Aquí también pasa lo mismo, ¿eh? Eh, es un libro. Yo recuerdo que fui a ver una exposición, exactamente era esta, en donde se presentaba en Rotterdam, creo, y me encontré al fotógrafo, y, y él pues dijo que había muy pocas fotos respecto al trabajo que él había hecho. O sea, recuerdo que en la sala había quizás unas 25 fotos, y él me decía, es que no te puedes ni imaginar la cantidad de fotos íntimas que he hecho en los últimos 2, 3 años, ¿no? O sea, no me daría para una sala, ¿no? Pero es verdad que disparamos muchísimos, porque hay muchos momentos muy interesantes, y después seleccionar se nos hace, diríamos, un poco más difícil. Vale, y ya para acabar, quería explicaros un poco una historia íntima ya mía, en donde cuando yo fui a trabajar a los campos de refugiados en Bélgica, eh, me encontré a una educadora social que trabajaba en estos campos, ¿no? Estamos hablando del 2015 o por ahí, ¿no? Entre los dos surgió una relación íntima de fotógrafo y educador social, y entonces recuerdo que hice el ejercicio de girar la cámara hacia mi entorno, ¿no? Hacia ese entorno que era necesario para mí. Os lo digo porque era como una especie de terapia,
porque durante el día fotografiamos, trabajamos con los refugiados y durante la vida diaria o el ocio nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces decidí, un poco en esa etapa de mi vida, también volver a girar la cámara hacia una familia que era la suya y que se convirtió, diríamos, durante unos años en la mía, ¿no? Y entonces empezamos a jugar los dos con las cámaras. eh, Decidimos hacer este proyecto conjuntamente, es decir, a ella le gustaba la fotografía, venía de los artes visuales y yo también, bueno, claro, yo soy fotógrafo, ¿no? Entonces empezamos a jugar con instantáneas, con mirarnos uno al otro en fotografías divertidas, ¿no? Y surgió, diríamos, un proyecto que hasta ahora nunca había enseñado a nadie, o sea, os lo estoy enseñando a vosotros porque preparando esta charla pensé, ¿y por qué no enseñar un poco este material que solo lo hemos visto un poco ella y yo? O sea, ha salido muy poco a la luz y entonces, como ejercicio que hicimos, me gustaba acabar esta charla con esta historia de fotógrafo íntimo, ¿no? Como soy en esta historia. Entonces, esta es ella con su hijo, esta es como diríamos una presentación de cómo yo la veía. ¿Eh? Es una mujer belga, claro, del centro de Europa. Ya podéis verlo por las facciones, por el sistema de vida con caballos, en las granjas, etcétera. Tenía dos chavales, uno muy pequeño, que es el que veis aquí ahora, y una un poco mayor. Y entonces nació una historia, diríamos, de amor entre ella y yo que duró hasta hace relativamente poco, pero sí que los 3 primeros años fueron documentados de una manera muy íntima y muy casual también, ¿no? Hacíamos, hacíamos experimentos. Yo prácticamente nunca había fotografiado personas desnudas, ni retratos, porque también nunca lo había hecho por vergüenza o Y entonces pues nos hacíamos retos los dos de, venga, va, pues métete en un bosque y ver cómo desarrollamos un retrato de un desnudo o interpretamos un poema, es decir, jugábamos, lo que os decía antes, ¿no? A hacer ejercicios fotográficos más íntimos entre nosotros, ¿no? Que, y hacer ejercicios que nunca habíamos hecho, ¿no? Entonces, a nivel fotográfico, nos ayudó muchísimo también. Perdón. Ya después me dedicaba un poco a fotografiar momentos de relaciones entre ella y sus hijos, en restaurantes, esto es un restaurante, o sea, no, un poco lo que os decía a vez antes, ¿no? Un abrazo puede ser un momento íntimo súper entrañable, ¿no? Para fotografiar y cómo nos llega este abrazo, ¿no? Y después es una imagen muy tierna entre nosotros. Después ella cogía la cámara y me fotografiaba a mí como yo un poco jugaba con sus hijos. Y claro, como fotógrafo también resultaba extraño para mí el hecho de ser retratado por otra persona y verme después en la fotografía. Pero bueno, me gusta un poco también verme, porque los fotógrafos ya nos pasa que nunca salimos y nunca nos retratan y de repente, pues era un shock también verme en situaciones así. O sea que era un diálogo, diríamos, entre dos personas y que fotografiábamos nuestros momentos. Os he puesto a ver, de las 2000 fotos que debo tener de estos 3 años, he puesto unas 7 u 8, pero sí, que entendáis que un viaje en metro con tu novia puede ser muy interesante de fotografiar, ¿no? Mientras los niños juegan, mientras prácticamente ninguno de los tres se da cuenta, excepto el señor que está al lado sentado, que es el único que sí que se da cuenta. Y después como el niño me pide el sombrero y como imitándome a mí, ¿no? Pues él también se lo pone, ¿no? Es estos símiles que tenemos con los niños, ¿no? La utilización del flash también nunca la había hecho y la fotografié con flash. Eh, Em, bueno, es lo que os decía, experimentar con historias nuevas,
con efectos nuevos. Jugamos muchísimo. Yo ahora viendo un poco todo el material que he ido revisando estos días, he pensado, wow, si hacíamos cosas muy interesantes a nivel técnico, ¿no? Después nos cruzamos toda Europa con un acordeón. eh, y entonces, bueno, son escenas muy de viaje, ¿no? Esa también, ¿no? Y está bien porque no soy yo el fotógrafo, sino que también hay otra persona que está fotografiando mis manos o yo conduciendo la caravana y son momentos también muy íntimos, ¿no? De cómo acaricias la pierna de esa persona y de momento alguien te hace la foto de esa caricia y dices, ostras. Y después, wow, el resultado es fantástico, ¿no? Bueno, me estoy intentando, o me estoy desnudando aquí ante vosotros también un poco, ¿eh? Eh, el hecho de viajar en caravana, como sabéis, los que lo habéis hecho alguna vez, provoca estos momentos de despertar que nadie quiere ser fotografiado y en cambio dices, madre mía, si aún no me he peinado, aún estoy ahí sacándome las legañas y alguien te hace una foto, ¿no? Es el problema de convivir con fotógrafos. Es de las grandes historias que nos pueden pasar. Y esa reacción, ¿no? De viajar con chavales cuando los llevas, pues, esto, pues, por los castillos de Francia y nunca habían visto estos castillos y captas esa emoción de querer tocar ese castillo antes de llegar al lugar, ¿no? Eh, Momentos íntimos, nada más. Son momentos que vale la pena un poco fotografiar, tanto de familia o el hecho de hacer una siesta con una resaca, con el piso hecho polvo y tenerla ella haciendo esa siesta, ¿no? Nada, acabamos un poco aquí con esta declaración de amor también en la playa y de ella saltando y con la típica foto que nos hacemos cuando estamos enamorados, ¿no? De los selfies y exponiéndonos un poco al resto de la gente. Claro, esto ahora es normal. Yo creo que en esa época yo no tenía ni Instagram aún, con lo cual parece relativamente normal ahora hacer esto, pero antes no resulta. Aparte que esto es película analógica, como muchas veces disparamos. Bueno, ya que me he desnudado íntimamente, volvemos un poco, ya cerramos la, la charla y abrimos capítulos, no sé, ¿qué queréis decir? Primero, recomendaros esto sí, de que si no habéis hecho nunca este ejercicio, lo hagáis por muchos de los razonamientos que os he ido dando anteriormente. Y ahora sí, me gustaría abrir, yo sé que Eddie, has hecho una cosa, ya sé que hablas poco, pero bueno, si la quieres hablar. Irene, no sé si tú, como persona que estudia a las otras personas, has hecho alguna vez alguna cosa así. Es verdad que no tienes voz, perdona, acabo de cagarla. O los demás que estáis por aquí en este mundo virtual, si alguna vez habéis hecho este ejercicio o habéis visto a alguien que lo hiciese, os ha gustado. No sé. ¿Se me escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. He visto muchos trabajos interesantes, pero he intentado hacer algunas veces, pero técnicamente salió muy mal. De forma que todavía tengo tiempo para hacer otras pruebas. Muy bien. Yo no creo. Técnicamente, la técnica es muy sencilla porque ya veis que cualquier técnica borrosa de iluminación y tal, lo importante es conocer el espacio en donde habitáis y a partir de ahí jugar, que es realmente lo que cuesta más entre nosotros. Es aquello que vemos tantas veces, darle un poco de belleza, un poco de vidilla, ¿no? Joaquín, ¿qué? En mi caso, tengo todavía pudor a girar la cámara hacia mí y si algún día consigo superar eso, pues a lo mejor empiezo, pero
A mí me gusta fotografiar hacia afuera, no hacia adentro. Todavía no me veo. No Igual te... es que, igual es que de alguna manera, no sé, todavía no estoy preparado para ello. Bueno, cuando yo hago diferentes proyectos de fotografía y enseño a mis alumnos, les comento dos cosas. Una, si sois espejos o sois ventanas, ¿vale? Esto yo creo que algunos alumnos míos lo habéis oído. Espejo es aquel que se retrata, diríamos, a sí mismo, y gira la cámara hacia su entorno. Y ventana es aquel que mira la vida a través de las ventanas, ¿no? Que fotografía lo que pasa en el exterior, un poco, pues lo que acabas de decir ahora, ¿no? Em, pero Claramente soy ventana. tú eres ventana. Clarísimo. Clarísimo. Pero lo curioso es que después de hacer este experimento y preguntarles a mis alumnos que hiciesen un proyecto y que se definiesen por espejo y por ventana, como tú has dicho, lo más curioso es que al final del curso, que duraba como 6 meses, eh, ya nadie sabía quién era espejo o quién era ventana, porque resulta que los que habían hecho ventana eran un fiel reflejo a ellos mismos de lo que les gustaba mirar a través de la ventana, pero es que eran ellos mismos, ¿me entendéis? Y entonces nos reíamos muchísimo entre nosotros porque nadie al final se mezclaban lo que era el espejo y lo que era la ventana, con lo cual encontramos muy interesante que al principio del curso pues nos obligásemos a decir que eras uno, que eras el otro, y al final pues era un mix, todos éramos espejos y todos éramos ventanas. Y yo creo que es cierto esto, ¿no? Porque em, todos los que fotografiamos o que decimos que somos ventanas, vamos a buscar, en cierta manera, reflejos de nosotros mismos, ¿no? De lo que nos apasiona, de lo que nos hace, diríamos, vivir la fotografía, con lo cual no deja de ser un reflejo un poco de lo que digo, ¿no? Un espejo de nosotros mismos, ¿no? No estamos tan lejos los espejos y las ventanas, quiero decir. Nada lejos. Mirándolo así, a lo mejor hasta tiene lógica. A lo Pero mejor te sí- convenzo, ¿eh? no, 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 pero sí, es que mi siguiente frase era, pero sigo pensando lo mismo, yo soy ventana. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado evolucione, involucione o todo junto y me convierta también en algo espejo. A mí me gusta fotografiar el resto. Mm, eh, a ver si lo que explico no suena muy pedante. Yo ya sé cómo soy y ya me Ya, autoanalizo a diario. No necesito salir en ninguna foto. Dicho ya, ya, esto, claro que me gusta salir con la familia. Lo que pasa es que esas son fotos que yo no muestro. En mi ya. Instagram nunca sale nadie cercano a mí, porque para mí el Instagram es otra cosa. En mi casa, en el marco digital que tengo, Mm, ahí solo salimos, bueno, fundamentalmente mi mujer, claro que sí. Mi hijo también sale de vez en cuando. La familia, y hasta yo salgo. Y yo normalmente soy el que pone las fotos ahí. Y si tengo que salir yo, salgo yo. Pero eso está en un ámbito muy cerrado, muy cercano, muy familiar. Poco más, poco más. Ahí tienes a Toño y tienes a Xavi. Estos ujú, han visto porque les enseñé, hicimos un álbum, y este verano hicimos un viaje a Grecia y les enseñé el álbum, no porque me viesen, sino porque viesen el tipo de álbum que había hecho. ¿Eh? Lo que ya. pasa es que a este nivel no pasa nada. Pero yo hacer fotos y publicar de... No, 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 no. No, 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 de momento. Nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero de momento no bebo. Vale, no te ahogues, entonces. Eso espero. No, es curioso un poco lo que dices. También estoy pensando también en las fotografías que tenemos en memoria nuestros padres. Estoy seguro que tú tienes álbumes familiares en donde en Navidad os juntáis y revisáis un poco el material y decís, ostras, ¿quién hizo esta foto? ¿Quién no? ¿Sabes? Es todas estas reuniones que nos pasan a todos, ¿eh? Y que
Antes eran a través de diapositivas, ahora son a través de álbumes antiguos, ¿no? Pero que significan mucho un poco por la memoria, diríamos, de la familia, ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco jugar con ese factor espacio-tiempo o recuperación de la memoria de, mm, tuya, ¿no? Yo, sin ir más lejos, hace 2 días me hicieron una entrevista y me hicieron un poco pensar sobre las fotos que mi padre o mi abuelo hizo en África y cómo yo quería volver a África y volver a retratar esas imágenes, ¿no? Y era una manera muy íntima, diríamos, mía, de volver a hacer un homenaje a la memoria de mi abuelo y de mi padre, ¿no? Entonces, wow, cuando se mezcla todo esto, te remueve mucho por dentro el tema de la fotografía o de la memoria familiar que podamos tener, ¿no? En este caso, hoy hemos visto ejemplos, ¿no? De cómo la cámara gira hacia un padre alcohólico, ¿no? Y es muy bestia. Esas fotografías, no sé qué os han parecido a vosotros, pero me han parecido duras también y también como el fotógrafo lo gestiona, ¿no? A nivel tanto ético como humano, ¿no? O sea, eso es interesante. Yo comparo Sí, muy esto. súper. ah, Sí, sí, disculpa, sí. Eddie. No, 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 sigue, 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 ya, Ah, ya lo veré. yo comparo esto a cuando te has grabado en un cassette, cuando te grababas en un cassette la voz, que luego decías, este soy yo, ¿sabes? No, a mí yo soy como Joaquín, yo soy más ventana que espejo, ¿vale? De momento no me ha dado por girar la cámara y hacerme fotos a mí, lo primero porque no me gusta verme como no me gusta oírme, ¿vale? No considero que el que sale y el que habla soy yo. Yo me Ah, veo de otra manera. No sé si mejor o peor, pero me veo de otra manera y me oigo de otra manera. pero perdona, Antonio, cuando tú haces una exposición, te estamos viendo a ti, ¿eh? ¿Estáis viendo lo que yo veo? Bueno, pues tú lo puedes interpretar. Yo, Sí. A ver, otra cosa es, por ejemplo, si vas a ver la exposición que tenemos ahora en el Centro Cívico de Poesía, ¿vale? Que ahí sí que tienes una foto con una poesía mía que sí que me estás viendo a mí, ¿vale? Yo vale. lo considero así. Y con respecto a lo del Flash, que ahora precisamente estamos con el tema Flash ahí en el Centro Cívico, yo es que soy un enamorado de la iluminación. Lo que pasa que me da muchísimo miedo muy, muy poco a poco, ¿vale? A ver, yo pues con Antonio García, Tony Martín, Dori Barranco, José Antonio Fernández, Pablo Gil, cada uno en su historia. Pablo Gil, por ejemplo, en alimentación, o el Tony Martín en cuestión de modelaje, igual que Antonio García, mezclando tanto flash como luz continua. Yo es que me quedo con la boca abierta, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que saber, no sé si los flashes en analógico, porque yo en analógico no he disparado, tenían también lo del TTL este, Y o tanto. solamente eran manual y, y tira y prueba y error, ¿sabes? Pero claro, lo No, que estamos comentando nosotros muchas veces, ahora puedes hacer 20 fotos y no pasa nada. Pero antes la prueba y error era hacer 20 fotos y se te había acabado el carrete y tenías que volver a poner otro y ya no sé si habías apuntado cómo habías puesto los parámetros para volver a hacer otra foto. O hacías una foto y la dabas por buena, que no lo sé, ¿sabes? nos salvaba la Polaroid, ¿ok? Cuando ya teníamos iluminados un poco todo, disparábamos al mismo tiempo Polaroid y cámara, y la Polaroid nos daba, imaginaros, ¿no? Con la textura aquella y debajo el sobaco, intentando que la Polaroid se calentase para sacar los resultados lo más rápido posibles. Nos daba, diríamos, una cierta información sobre cómo podía quedar la foto, pero lo pasábamos mal. O sea, yo me dediqué a la publicidad durante 10 años y todo lo hacíamos en analógico y el TTL. Pero bueno, había que ir probando. Eh, yo siempre he intentado rodearme de buenos iluminadores en trabajos así, como te decías tú, ¿no? Gente que la misma pasión que yo tengo por el instante, tengan la misma pasión por la iluminación. Y entonces me cogía siempre, pues, asistentes de fotografía que eran unos locos por la iluminación. Y de esta manera yo aprendía también a iluminar, ¿me entiendes?
porque ellos me contagiaban esa pasión de decir, hostia, no, tío, flash aquí, flash allá, TTL así. Bueno, es que hacíamos unas jugadas de aquellas maestras, ¿no? Yo flipaba con la cantidad de cosas que se podían hacer con un simple flash, sacándolo de encima de la cámara, ¿no? Cuando ya empezaba a ver primero el cable y después había ya la célula, ¿sabes? Y entonces ya aquello, hostia, era un festival. No, no. Pero bueno, repito, yo me he rodeado siempre de grandes iluminadores porque sabía que nunca podría llegar a iluminar secuencias como lo hacían ellos, ¿no? Ujú. ¿Me Jordi. escucháis? ¿Me Jordi. escucháis? Sí, te escuchamos, Eddie, sí, sí. Sí, mira, volviendo al tema que ha dicho Joaquín sobre la foto, yo, claro, yo por supuesto tampoco publico en mi Instagram fotos de de familia, de los amigos, de las fiestas y tal, pero sin embargo, hace poco tiempo reestructuré un trabajo que había hecho en un curso contigo Ajá. que, espera un segundo, que ha pasado algo aquí que, espera, No, ha te pasado, oímos bien. espera, entonces, a un trabajo que había hecho en un curso contigo, que era el problema que tuve con mi pareja, de que había perdido el niño y tal. Eso reestructuré este trabajo y lo publiqué en Instagram, Sí. pero así, una reestructurada. No, ahí me pareció bien. No, como un proyecto, no sé si me entendéis o si explico Sí, sí, bien. sí, 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 sí. Perfectamente. Perfectamente. Y recuerdo que es un proyecto fantástico porque documentar a tu pareja cuando pierde, ¿sabes? Eh, todo lo que pasó, ¿me entiendes? La sangre, etcétera, le diste una vuelta tan, tan bonita que, bueno, no quiero extenderme porque los otros no han visto el trabajo, ¿no? Pero quizás en la manera visual que lo explicaste, también, ¿no? Con sonidos y música y tu voz en off, funciona muy bien a nivel de texto también. Mm. Jordi. Yo en Instagram. Sí, vale, pues lo miraré. Di Jordi. Xavier, di, perdona. Bueno, disculpa. Bueno, en primer lugar quería que no se nos pase por alto, por lo menos por mi parte, felicitarte por haberte asincerado tanto o abierto tanto, habernos abierto tus puertas tanto como has hecho, porque realmente es espectacular. Incluso el coraje, ¿no? Ujú. Para decir, ahí está, ¿no? Y por ser vamos, los primeros en ver esta fuente, ¿no? de información sobre ti. Yo leí, la entrevista que le hicieron, Ah, sí, sí, salió. gracias, sí. No la he visto. Y también, otra vez, felicidades. Yendo ya al grano, yendo al tema de hoy, mm, yo no me considero ni de un sitio ni de otro, pero sí es verdad que tengo, como todos nosotros, la tendencia a fotografiar hacia el exterior, no hacia el interior. Y cuando lo he probado de hacer, ha sido con terceras personas. Y además, no te diré que con truco, pero han sido reflejos. No sé si eso vale. Es decir, el Sí, sí, típico reflejo que me da una imagen de una persona y me interesa aquella pose, la he hecho a través de un reflejo en ese espejo de la galería de delante o cosas de ese tipo, ¿no? ¿Vale? Por tanto, el problema de Instagram, aparte que a esa gente no la publico, evidentemente, no soy tampoco de publicar demasiado, pero no es mi familia, mi no sé qué o mi no sé cuántos. No, son personas que dan ahí, pero sí que son miradas hacia el exterior. ¿Entiendes? En algunas ocasiones, porque tengo un dossier que se llama La Otra Barcelona, he fotografiado, me dirás esto, a lo mejor si eres muy moralista me dirás cuidado, no sé, he fotografiado a algún que otro indigente. ajá. Y lo tengo en una carpeta mía que está allí. Eso es un tipo ya también de fotografía que dices, bueno, es intimista únicamente en el punto de que a mí me llama, ¿no? Y Ujú. son terceros, ¿no? No es una, ¿cómo te diría yo? No es un paisaje, no es un tal, no es un cual, ya son personas y tal. Intimista significa otra cosa, significa, por lo que he visto hoy en la lectura, en Sí, el visionado,
cosas que son cerca de ti, que están cerca de ti, cosas Correcto. que son el entorno tuyo, no es el indigente aquel que has hecho ni tal. De todas formas, hay una pregunta, bueno, hay una pregunta que quería hacerte, que me dirás, sé que me dirás vas muy confundido, pero yo la hago porque la tenía aquí, ¿no? Mm, Puede ocurrir que viendo una foto de las que se llaman, o de una persona a la que se le llama tú tiras más a ventanas, viendo esa foto, un tercero diga, esa foto es de tal persona. Entonces yo digo, ahí hay una confusión de términos a nivel técnico, cuidado, no a nivel de composición, porque claro, tú con esa foto enseguida has sabido de quién es. Entonces esa persona que la ha hecho, sea cual fuere el enfoque que le haya querido dar, si es intimista o no, tú la vas a reconocer enseguida. No sé si me estoy liando, ¿eh? O si me pillas la idea. Tú Sí, enseguida estoy intentando sabrás, pillar, sí. ¿eh? Te estoy intentando pillar, estoy Estás intentando a ver, intentando, a ver, vale. a ver dónde llegas. No, voy por ahí. Es decir, Sí. tengo muy claro los dos conceptos, ¿no? El que es intimista y Ujú. y otro tipo de fotografía. Pero a nivel técnico, ¿cómo te diría yo? Tú te expones siempre en cada fotografía, sea haciéndola como ventana o haciéndola Sí, 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 como... correcto. Exacto, te vas a exponer siempre, siempre. Como fotógrafo te vas a exponer. Entonces, bueno, ya, no sé, iba en el sentido este de decir, yo en las fotos voy a estar siempre. Las haré de una manera o las haré de otra, pero yo como fotógrafo voy a estar siempre. Lo que pasa que la diferencia está en cuando uno hace la fotografía o como tú, cuando te la hacían a ti, que te impactó, ¿no? Incluso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es la diferencia donde está la clase de hoy, ¿no? De saber ver la otra parte, ¿no? La parte de cuando te hacen a ti o cuando tú haces tu entorno más inmediato, que es lo que hemos visto hoy, ¿no? Ujú. Interesante. No, no, sí, sí. Un poco iba por donde hablábamos con Antonio, ¿no? En plan, él se expone, se desnuda, pero él dice, no, yo nunca soy, yo soy ventana también, ¿no? Pero realmente es él también el que se está... Es un poco donde hemos ido, ¿no? Somos una mezcla de todo. Cada vez que encuadramos o decidimos la luz que hacemos, somos nosotros mismos quien tenemos esa marca. Pero cuesta mucho este tipo de fotografía, ¿no? Porque yo he estado pensando a lo largo de esta hora y media que he estado aquí, y es que eh, mm, sí, a ver, en fin, es un poco abusivo, pero si tienes un padre con ciertas virtudes o defectos y tienes ahí esa fuente, a lo mejor te atreves incluso a decir, voy a hacer su proceso, ¿no? Pero Ya. es que si no, claro, no sé, No, cuesta no, encontrar el leitmotiv, ¿no? yo creo que hay que encontrar el leitmotiv, el entorno, el barrio, las luces, la casa, todas muchas cosas influyen no hace falta tener un padre alcohólico o nada. Yo recuerdo cuando nació mi hija que el leitmotiv para mí fue qué es lo que veía ella Mm, cuando empezaba a abrir esos ojos con 2 o 3 años y qué mundo veía, ¿no? ujú, Entonces puse muchas fotografías, estaban hechas desde su perspectiva, como si fuese ella la cámara, ¿me entiendes? Y me hicieron una exposición en la Casa Elizalde grandiosa que se llamaba Aisha, en el año 99 o 2000, eso era, 2 años más tarde de que ella hubiese nacido, ¿no? Tuve los cojones de irme a la Casa Elizalde y decir, voy a hacer una exposición sobre lo que ve los ojos de mi hija, ¿no? Y entonces, ¡guau! Los tíos se engancharon y unas fotos grandiosas y me acuerdo que vino BTV, nos entrevistó, mi hija cagándose encima, porque claro, era la época aún, y la tenía en brazos, no sé. Eh, y utilizó un hilo conductor, ¿vale? mm, Para eh, desarrollar o fotografiar mi entorno. Estas fotos están muy bien, las tengo muy para exponer aún, ¿no? Pero eran muy curiosas, ¿no? Porque, bueno, la cámara se posicionaba en la mirada. Entonces iba al Raval con ella, iba al mar, iba a las montañas y todo lo que ella veía la cámara está distorsionada, ¿no? O sea, jugué un poco, es lo que os decía. El hecho de poder hacer estas fotos nos permite técnicamente darle un manejo a la cámara diferente al que estáis habituados. Y esto es sí. interesante.
Mm. Bueno, vamos a dejarlo aquí si no tenéis nada más. Si alguien... No, gracias otra vez más. Como siempre, muchas gracias, Jordi. Gracias a vosotros No, por hombre, ir aquí Nada. detrás. muchas gracias, de verdad. Sois la fuerza, digo, si no, no estaría aquí.